Hola, les habla Sergio Jurado, en esta ocasión para tratar el tema de medidas de ubicación y culminar con el tema de los datos atípicos en un diagrama de caja. Hoy tenemos que revisar cómo se calculan estas medidas y luego cómo construimos un diagrama de caja y poder interpretar los resultados de este diagrama. Cuando hablamos de una medida de posición, nos referimos a una que nos va a permitir ubicar ciertos porcentajes de agrupación de datos. Una de las tantas formas en las que podemos ver el tema es en el tema de distribuciones para el caso de frecuencias, y con ellas poder estimar si una distribución logra ser simétrica o no, tanto como se puede ver en un diagrama como el histograma. Una de las distribuciones que está muy asociada al tema es la distribución normal estándar, que nos brinda las puntuaciones Z. Por otro lado están otras de las medidas también interesantes y que son de mucha importancia para el análisis de los datos de manera descriptiva, los cuantiles. De los cuantiles podemos decir que existen medidas como los deciles, los cuartiles o los percentiles, que ahora vamos a pasar a revisar. Los centiles vienen a situarse en medidas que agrupan los datos de acuerdo a los porcentajes cuando estos datos están ordenados de menor a mayor. Tienen mucha utilidad, sobre todo cuando se trata de estimar si es que, por ejemplo, en el caso médico de los niños y su crecimiento, este está asociado a un crecimiento que podemos decir que está dentro de lo que es normal en el crecimiento de un niño, o lo que no puede estar dentro de ese crecimiento normal. Y entonces hablamos de los percentiles, que son medidas, porcentajes de datos o pesos que nos pueden decir que el niño está dentro del rango normal de crecimiento o si está por debajo del mismo. Una medida como los percentiles pudiera darnos como resultado saber si, por ejemplo, un adolescente de 15 años de edad con un peso de 70 kilogramos se encuentra dentro de un percentil aceptable que pudiera estar entre el 25 y el 60% y hasta un 75%, ¿no? Pero lamentablemente decir que el peso de 70 kilogramos de un chico de 15 años se encuentra dentro del percentil 90 nos indica que es un peso muy alto para la edad que éste tiene y constituye entonces una situación anómala de un crecimiento normal. De forma inversa, pudiera ser un muchacho que tiene un peso por debajo de lo que uno pudiera estimar normal. Entonces, en el caso del sujeto B, dice, tiene un peso corporal de 46 kilogramos y su edad es de 16 años. Bueno, cercano, ¿no? 15 y 16 años están por ahí. Esto indica que su peso pues pertenece a un 3% de las personas que en esa edad tienen ese peso y que igualmente constituye un peso que no es y se puede considerar normal en el crecimiento de las personas. Bueno, vayamos a ver entonces de qué trata. Los percentiles, como bien les dije, tratan o están relacionados con los porcentajes por los datos que se acumulan, ¿no? de menor a mayor. Así es que en una distribución de frecuencias, un percentil logra, si quiere, ¿no?, dividir un porcentaje dado de los datos por debajo de este percentil o porcentaje. Cuando calculamos un percentil o ubicamos un percentil, lo que hacemos es ubicar un dato que es el que separa el porcentaje de datos que corresponde al percentil con el resto de los datos. De esa manera se provocan divisiones como que nos digan que esas áreas o porcentajes dados corresponden al agrupamiento de datos desde el más pequeño, menor en cuantía, hasta aquel que está situado exactamente en el lugar que correspondería al porcentaje que uno está queriendo averiguar. Entonces, dado un percentil P sub K, K viene a ser el porcentaje de todos los valores o datos menores o iguales al valor de PK. Y los otros son los superiores a este valor. Insisto, viene a ser un dato que divide el recorrido o distribución de los datos de acuerdo a un porcentaje dado.
Entonces, de esto se desprende lo siguiente, ¿no? Existen datos que se conocen como deciles. Un decil viene a ser un dato que logra hacer una división que va aumentando de 10 en 10%. Entonces, la primera división será el decil 1. El decil 1 aglomerará dentro de sí todos los datos que corresponden juntos al 10% de los datos menores. El decil 2 juntará todos los datos, incluidos el decil 1, que corresponden al 20% de los datos menores. El decil 3 agrupará a todos los datos que sean menores, ¿no es cierto? Y que estos datos menores juntos logren cuantificar un 30%. Así será lo mismo con D4, D5, decil 6, decil 7 y decil 8, lo que en todo caso me dará a conocer siempre una agrupación de datos el más pequeño o el menor hasta el percentil o decil del cual yo esté hablando. Si hablo del decil 7, será un dato que me indicará que hasta ese dato se ha logrado agrupar el 70% de todos los datos menores. En todo caso, es una división de todos los datos en 10 partes. Otra medida importante es la de los cuartiles. En este sentido, cuando hablamos de cuartiles, estamos hablando de datos que van a hacer posible la división de todo el recorrido de datos o distribución de datos en 3 partes porcentualmente iguales. Por ello es que decimos cuartil 1, cuartil 2 y cuartil 3 a estas medidas. Y se pueden representar de esta manera. Entonces, se entiende que en el caso del cuartil 1 es un dato que nos señala que hasta ese punto se puede aglomerar el 25% de los datos menores, el cuartil 1. Para el cuartil 2 sumaremos un 25% más y diremos que el cuartil 2 es un dato que es el final o es el último dato, el mayor, de la aglomeración de datos menores que en total constituyen el 50%. Desde el menor de todos hasta el percentil que corresponde al cuartil 1, al dato que es el cuartil 2, ¿no? Si hablamos del cuartil 3, es un dato que señala el final de la aglomeración, de la acumulación de los datos desde el menor hasta el dato que es el cuartil 3. Lo que significa entonces que todos estos datos que se aglomeran aquí desde el menor hasta llegar al dato que es el cuartil 3 constituye el 75% de todos los datos que tenemos de una muestra o grupo de datos. Entonces, debemos entender que los cuartiles son medidas que logran dividir la distribución de los datos en 4 partes iguales. Es importante porque, además de permitirnos conocer, ¿no?, cuál es el límite o el dato que es el límite para estos porcentajes, a la vez estos nos pueden servir para dibujar un diagrama que conocemos como diagrama de caja. El diagrama de caja nos va a servir para ubicar datos atípicos. Bueno, pero antes veamos un método que nos permita obtener estos datos. Existen 2 posibilidades de resultado. Cuando me va a salir en el cálculo un resultado en decimales o cuando el resultado va a ser un resultado entero. Vamos a ver los 2 casos. En el primero nos hemos planteado que vamos a identificar cuál es el dato que corresponde o se puede denominar percentil 20. Cuando hablo de percentil 20, inmediatamente pienso que K es 20, o sea, 20%. ¿Cuál es el dato que logra ser el más alto y que por debajo de él se juntan todos los datos que corresponden juntos al 20% de todos los datos que tenemos? Entonces voy a ubicar ese dato, ¿no?, el percentil 20. ¿Será 12? ¿Será 19? ¿8? Es lo que debemos averiguar. Entonces, lo primero que se hace es ordenar de menor a mayor, como los tenemos aquí en esta tabla. Una vez que tenemos el ordenamiento de menor a mayor, entonces tenemos que ubicar la posición en la que se ubica el percentil 20. Es decir, no vamos a calcular directamente el percentil 20, sino que primero ubicamos dónde está. Para ello utilizamos una fórmula que dice que es igual a K entre 100 por el N. K viene a ser el porcentaje correspondiente al percentil, en nuestro caso es 20, entre 100 y luego por N.
y nosotros tenemos en este momento 8 datos en esta muestra. Entonces sale 1.6. 1.6avo lugar, pero nosotros redondeamos al inmediato superior y tomamos entonces el segundo lugar. Lo que significa entonces que el número 8 ocupa el segundo lugar y ese será nuestro percentil 20. Diré entonces percentil 20 igual a 8, porque este 8 ocupa el segundo lugar y este es el lugar que corresponde al percentil 8. Significa que por debajo de 8 se acumula el total de datos que hacen el 20% de todos los datos que tenemos. Es decir, estos dos números, 4 y 8, juntos forman el 20% de todos los datos. Lo que también puede interpretarse como que por debajo de 8 está el 20% de todos los datos. En el caso de que el resultado que hace un rato calculamos, ¿no? Este que dice 1.6 es un dato que resultó ser en un decimal, con decimales. Puede ser que este resultado ahora resulte ser un resultado entero. ¿Qué va a pasar? Bueno, como ya saben ustedes, ordenamos de menor a mayor. Vamos a tratar de encontrar el percentil 20, K es igual a 20. Y por lo tanto, ordenando de menor a mayor, ubicamos, ¿no? Y ubicamos el lugar. Ya saben que en este caso la fórmula es K sobre 100 por N, ¿no? Como tengo 10 datos, N es 10, sería 20 entre 100 por 10, 2. Segundo lugar. En realidad no puedo decir que en segundo lugar está pues el percentil 20, ¿no? Sino que como el método es un poco imperfecto debido a su poca rigurosidad en el cálculo, deberíamos hacer interpolaciones para encontrar lo que estamos encontrando. Más vale que yo tome que en verdad el verdadero valor del percentil 20 está entre el segundo y el tercer lugar. Entre el segundo, que es el 8, y el 12, que ocupa el tercer lugar. Entonces, entre este 8 y este 12 está el percentil 20 que estamos buscando. Por ello es que hago lo siguiente, ¿no? Voy a promediar de inmediato, ¿no? El que ocupa el segundo lugar y el tercer lugar, 8 y 12. Dividimos entre 2, sale 10, y por lo tanto 10 será el percentil 20. Por debajo de 10 está el 20% de todos los datos. Eso es lo que me dice, ¿no? Este resultado. Bien, con esta explicación del método que usamos para encontrar percentiles, podemos pasar a tratar de dibujar un diagrama de caja. Bien, veamos entonces. Podemos encontrar los valores del cuartil 3 y el cuartil 1 y poder calcular un rango intercuartílico. Es de suma importancia porque nos dice sobre cuán dispersos están los datos, tanto así como la desviación estándar, ¿no? Bien, dentro de este rango intercuartílico seguro vamos a encontrar el 50% de los datos. ¿Y cómo así? Bueno, si uno toma la distancia entre el cuartil 1 y el cuartil 3, vamos a encontrar que en esa distancia que vamos a conocer como rango intercuartílico está el 50% de los datos. Entonces, por ello, este rango intercuartílico me puede decir con su longitud qué tan grande es la variación de los datos. Si la variación de los datos es muy grande, entonces quiere decir que el cuartil 3 y el cuartil 1 van a estar muy alejados, ¿no? Y la distancia entre ellos va a ser mayor. En cambio, si la dispersión de los datos es menor, cuartil 1 y cuartil 3 estarán muy cerca y la diferencia que conocemos como rango intercuartílico será más pequeña. Un diagrama de caja es como este que presento aquí y tiene entre otras cosas las componentes que corresponden al cuartil 1, que es el inicio de la caja, el cuartil 3, que es el final, y el cuartil 2, que es la mediana que se dibuja con una línea al centro, ¿no? Donde corresponda. Recuerden que en la parte inferior hay una escala uniforme sobre la que se buscan los valores de cuartil 1 y cuartil 3 y luego se dibuja la caja, ¿no? Con ello.
Existen dos extensiones, estas líneas que salen de la caja justo a la mitad de la cara, a la izquierda, y terminan en este punto. Este punto lo denominamos límite inferior. Límite inferior. Igual pasa hacia el otro lado. Entonces, es necesario entender que desde el cuartil 3 hasta la línea o el término de la línea al lado derecho, encontramos ahí el límite superior para este diagrama de caja. Bien, es indispensable también hablar que en el caso concreto de que exista un dato que esté fuera de estos límites, significa que este dato es un dato atípico, es decir, muy alejado del resto de datos, ¿no? Muy alejado del resto de datos. Bien, entonces, en todos los casos, el diagrama me está hablando uno sobre la forma de la distribución, si tenemos sesgo o no. ¿En función de qué? De la existencia de datos atípicos. Si existen datos atípicos, significa que la distribución nunca podría ser simétrica. En este caso, normal. Y si es que existiese, como en este caso, un valor atípico, un valor fuera de los límites del diagrama de caja, entonces, por culpa de este, o en razón de este dato atípico, tendríamos que decir que la distribución de los datos no es normal, no es simétrica. Una fórmula para calcular el límite inferior es esta, que utiliza los cuartiles 1 y 3 y encuentra un valor límite inferior. Lo mismo pasa con el límite superior. Tenemos en este caso una fórmula que nos ayuda a encontrar el límite superior usando el cuartil 3 y el cuartil 1. Veamos un ejemplo. Tenemos este conglomerado de edades de 20 personas. Vamos a realizar un diagrama de caja. Y la pregunta crucial es si podemos considerar o no que la distribución es normal. Bueno, lo primero es lo primero. Ordenamos los datos de menor a mayor. Tan luego eso, utilizamos la fórmula para encontrar el lugar del percentil que estamos buscando. Y ya saben que, como lo dije anteriormente, para dibujar un diagrama de caja necesito 3 datos. El primero, el cuartil 1, segundo, el cuartil 2 y tercero, el cuartil 3. Entonces vamos a iniciar con el hecho de tratar de averiguar cuánto es el cuartil o cuál es el cuartil 1, que está asociado, como ustedes ya saben, al 25%, la cuarta parte. Ya saben que si resulta un número decimal, vamos a redondear al inmediato superior. Si resulta un número entero, vamos a promediar con el inmediato, ¿no? Superior también. Bien, lugar del percentil 25. Será entonces 25 entre 100 por 20. Dado que aquí me dicen que hay 20 edades, ¿no? Bien, resulta el quinto lugar. Ya sabemos que si sale un entero, tengo que promediar con el siguiente superior, ¿no? Porque decimos que está entre el quinto y el sexto. Bien, y entonces, utilizando la información ordenada de los datos, ubicamos el quinto lugar y corresponde a 24. 24 tendrá que promediarse con el sexto, dado que, insisto, el método es muy inexacto y para poder encontrar algo de exactitud, buscamos un promedio entre el quinto y el sexto. Entonces, esto da lugar a la siguiente operación. Cuartil 1 es igual a 24, que fue el quinto, más 25, que fue el sexto, entre 2, el promedio, ¿no? Y resulta en 24,5. Entonces, quiere decir que el cuartil 1 viene a ser 24. Percentil 50 o, en todo caso, cuartil 2. 50 entre 100 por 20 nos va a dar décimo lugar. Lo que implica que debo promediar el décimo y el onceavo. Entonces acá tengo séptimo, octavo, noveno, décimo, 33 y será promediado con 34. Promedio. Entonces cuartil 2 es igual a 33,5. El cuartil 3. El cuartil 3 será asociado al 75%. Y por lo tanto, 75 entre 100 por 20 me dará un resultado de 15. 15avo lugar. 15 es el 39. El primer 39. Y el 16avo lugar es otro 39. Así que 39 más 39 entre 2, promedio 39. Con estos datos podemos calcular y dibujar un diagrama de caja, ¿no? Ya que tengo
los cuartiles. Iniciamos. Debemos trazar una escala uniforme horizontal. Y en esta escala uniforme ubicar los cuartiles 1, 2 y 3. ¿Sí? El cuartil primero en aparecer será el cuartil 1, que es 24,5. Y sobre ese cuartil dibujaremos una línea, como la que veis aquí. Ahora, con el cuartil 3 dibujamos la otra línea, que es el final de la caja, 39, ¿no? Y luego la mediana, que es el cuartil 2, y nos ha salido 33,5. Uniendo estas líneas, podré encontrar el dibujo de la caja. Lo que ahora restaría es por averiguar cuál es el mínimo y el máximo para este diagrama de caja, y luego para decidir si existen o no existen datos atípicos. Bien, entonces vamos. Toda la primera parte de la caja, ¿no? El bigote de la izquierda representa el 25% de todas las edades menores. Es cierto. Fuera de la caja, aquí, va a haber un bigote, y dentro de ese bigote está el 25% de las edades menores. Desde cuartil 1 hasta cuartil 2 está un 25% de todas las edades, ¿no? Y del cuartil 2 al 3, otro 25%. Quiere decir que la caja representa el 50%. Bueno, el bigote de la derecha representa también el otro cuarto que falta, ¿no? El otro 25%. Veamos a ver qué longitud tiene cada uno de estos bigotes, que son los que faltan para completar el diagrama. Bien, primera fórmula, límite inferior, cuartil 1 menos 1.5 por cuartil 3 menos cuartil 1. Aplicando a los datos que tenemos, nos resulta que 2.75 es el valor mínimo, el límite inferior para el diagrama de caja, que se dibuja así. En los datos que teníamos, en nuestra muestra que teníamos, ¿existirá algún valor que sea menor que 2,75? Pues no. El dato que tenemos más pequeño es 20. Y no, pues no sale fuera del diagrama de caja, es decir, como el mínimo es 2,75, 20 es un dato que no es dato atípico, pues, ¿no? Está dentro de la caja. Bien, para el máximo calculamos con la fórmula que dice cuartil 3 más 1.5, cuartil 3 menos cuartil 1. Aplicándolo a los datos, obtenemos que el cuartil 3 viene a ser 60,75 al calcularse con esta fórmula. Trazamos nuestro bigote, así se denomina, y encontramos que no existe dato que sobrepase este 60,75. El dato más grande o mayor es 45 y no sobrepasa 60,75. Como no sobrepasa, diré que no existen datos atípicos, ¿no? El máximo solo es 45 y no supera 60,75. No hay datos atípicos. Por lo tanto, debo decir que la distribución es casi simétrica y podemos asumir que la distribución de la población de donde vinieron estos datos puede considerarse casi normal.